Saludos mi gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos en uno de los eventos más esperados del año aquí en Disney, el Epcot International Food and Wine Festival 2024. Este festival es un paraíso para los amantes de la comida y la bebida, con sabores de todo el mundo reunidos en un solo lugar. Desde platillos tradicionales hasta innovadoras fusiones, hay algo para todos los gustos. Hoy les vamos a mostrar lo mejor de lo mejor. Compartiremos nuestras recomendaciones y le daremos consejos que necesitan para disfrutar al máximo de esta experiencia. Así que prepárense para un viaje culinario increíble. El Food and Wine Festival 2024 se celebra desde el 29 de agosto hasta el 23 de noviembre. Y algo que debes saber es que este sabroso festival está incluido con tu entrada válida a Epcot. Aunque el horario del parque es de 9 de la mañana a 9 p.m., el World Showcase, donde se encuentran los kioscos, abre a las 11 de la mañana. Así que la venta de estos ricos platillos comienza a esa hora. Este es un evento increíble como todos los eventos en Disney World. Además podrás adquirir mercancía exclusiva del festival, del Chef Mickey, del Chef Remy y del Chef Figment. Adicional, una actividad relacionada con la comida que podrás realizar es el Emile's Fromage Montage. Además de la comida y bebida, hay actividades adicionales que podrás realizar, como lo son el Remy's Ratatouille Hide and Seek, donde tendrás que encontrar estatuas de Remy en varios lugares del parque y pegar un sellito en un mapa de la estatua que encontraste, y una vez logrado podrás reclamar un premio por esto, y este tiene un costo de $9.99. La segunda actividad adicional que podrás realizar son los conciertos Eat to the Beat, donde escucharás música en vivo por una variedad de bandas famosas y talentosos artistas locales. Este evento se da varias veces en la tarde-noche, 5:30 p.m., 6:45 y 8 de la noche. Y el mismo está ubicado en el America Gardens Theater, frente al pabellón de Estados Unidos. Para el Emile's Fromage Montage, lo primero que debes saber es que debes recoger tu pasaporte del festival. Este lo encuentras en la entrada del parque, en los kioscos, en todos lados. Revisa sus páginas para encontrar los artículos del menú de Emile's Fromage marcados en diferentes lugares. Luego comienza tu viaje. Compra y disfruta de cualquiera de los platos destacados mientras recorres todo el parque. Asegúrate de conseguir una estampilla en cada parada para marcar tu progreso. Una vez que hayas coleccionado 5 estampillas, puedes llevar tu pasaporte del festival a Shimmering Ship Marketplace, presentado por Comsico, para recibir un artículo especial exclusivo del Epcot International Food and Wine Festival. Así que cada vez que nos comamos uno de estos platillos, le pondremos este sellito para contabilizar y saber cómo vamos. Quédate hasta el final para que conozcas cuál es el artículo exclusivo que recibiremos este año 2024. Ahora te estaremos dando la lista de las comidas que adquirimos o los platillos en cada estación, en cada kiosco o pabellón, en el orden en que los fuimos comiendo. Nuestro viaje comenzó por Hawái, donde nos comimos el Slow Roasted Pork Slices, que contenía una salsa agridulce de piña con una mayonesa picante. Además, nos comimos un cheesecake de parcha con nueces de macadamia tostadas. Luego, en Canadá, nos comimos el filet mignon con hongos, puré de papa
ajo y finas hierbas y una mantequilla con ajo, uff. Y te decimos más, siempre que hay eventos y este plato está disponible, es uno de los que siempre adquirimos. Luego nuestro viaje nos dirigió a Francia, donde nos comimos un brioche de caracol. Es un brioche relleno de caracoles en crema de ajo y perejil. Muy bueno. En Brasil nos comimos un pan de queso brasileño y lo bajamos con una rica caipirinha congelada. Porque el calor estaba a otro nivel. Al ladito de Brasil encontramos el kiosco de Bélgica, donde nos comimos un estofado de carne de res en cerveza, servido con queso Gouda ahumado y un puré de papas. Y además nos bebimos el café belga frío con un licor de chocolate con caramelo salado, muy bueno de por sí. Nuestro viaje después nos llevó al kiosco Forest & Field, donde nos comimos un burrata con frutas de otoño de temporada, nueces, pacanas especiales, puré de manzana y una vinagreta de higos. Muy rico y refrescante. Al ladito del Forest & Field nos encontramos con el Milk and Malt, donde nos comimos un cheesecake con higos, mermelada de higo y granada, riquísimo. Y ahora sí, uno de los kioscos increíbles que encontramos fue Macatizers, donde todo eran platos de mac and cheese. Nos comimos el plato de mac and cheese con steak rallado, pimientos, cebollas y migajitas de pan, que estaba buenísimo, tal así que lo compramos 2 veces. Luego nos dirigimos al kiosco Festival Favorites, donde nos comimos unos chicharrones a la barbacoa servidos con un queso pimentón, muy bueno. Y no podía faltar México. Nos comimos unas tostadas de camarones riquísimas en una tortilla de maíz con guacamole, repollo, una salsa aioli de chipotle, mango en cubitos, chile y limón verde en polvo. Buenísimo. Además, en México nos compramos la flauta de barbacoa. Y esta es una tortilla frita rellena de carne de res y barbacoa cubierta con salsa verde, crema mexicana y queso fresco. Muy buena. Y como no cabe poco, seguimos caminando, viendo los pabellones, disfrutando del ambiente y llegamos al kiosco de España. En ese nos comimos un charcuterie español con jamón, queso manchego y pan con tomate. Además nos comimos la paella negra, que es un arroz con tinta de caramel, camarones, pulpo y un aioli de ajo. Muy pero que muy rico. Y nuestro viaje lo finalizamos en Grecia, donde nos comimos el queso a la plancha con pistachos y miel. Esto ha sido una aventura gastronómica increíble en el Festival Food & Wine 2024 en Epcot. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Aquí está el premio que obtuvimos por colectar 5 estampillas en el Emil's Fromage Montage. Un postre muy rico y lleno de mucho sabor, además de un hermoso vaso coleccionable del festival. Así que esto es todo por hoy, amigos, y esperamos que hayan disfrutado de este recorrido gastronómico por el Epcot International Food & Wine Festival 2024, así como nosotros disfrutamos grabándolo para ustedes y probando riquísimos platillos. Y para darte un resumen, este es un festival con una experiencia gastronómica increíble y que te invita a descubrir nuevos sabores y sumergirte en diferentes culturas a través de la comida. Como mencionamos anterior, nuestros favoritos definitivamente fueron el cheesesteak, macaroni and cheese, cual lo comimos 2 veces, el brioche de caracol en Francia y el fig and balsamic cheesecake en Milk and Malt.
Honestamente, cada kiosco tiene algo único que ofrecer y a pesar de todo lo que nos comimos, quedaron muchos platillos más para probar en futuras ocasiones. Recuerden, si están planeando su visita al Epcot Food and Wine Festival, no olviden llegar con el estómago vacío y con muchas ganas de explorar. Y no olviden revisar nuestras recomendaciones para sacarle al máximo provecho de su día. Si les gustó el video, denle like y no olviden compartirlo con sus amistades para que ellos también puedan disfrutar de este increíble festival. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse de nuestras próximas aventuras en Disney y de mucho más. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.